Ahí estamos. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, la clase de hoy vamos a ver restricción de crecimiento fetal. Es una patología bastante frecuente de los bebés y difícil de detectar. Previamente, la forma antigua de detectarlo básicamente es con la altura uterina, es decir, ir midiendo las panzas de las mamás, pero obviamente esto es un indicador tardío, ya que para que esto se vea reflejado en el tamaño de la panza de la mamá, ya tiene que estar con una restricción de crecimiento grave que ya se vea de forma externa, ¿no? Eh, bueno, hay diferentes, ¿cuáles son las etiologías de la restricción de crecimiento fetal? Principalmente hay tres causas. La causa fetal significa que porque el bebé tiene alguna anomalía, que puede ser, por ejemplo, aneuploidías, genopatías o alguna otra malformación que le impide su pleno desarrollo hasta lo que podría llegar ese bebé. Entonces, las causas genéticas, no nos olvidemos que la placenta es también un órgano del bebé y está afectado genéticamente de la misma forma que el bebé. Y por lo tanto, las causas genéticas generalmente afectan al bebé y también pueden generar una insuficiencia placentaria por ser una placenta que también está enferma. Así que una de las causas que siempre que vemos un bebé chiquito tenemos que buscar es si no hay otra malformación que nos indique que estamos en presencia de una probable enfermedad genética o aneuploidía, como trisomía 21, 13, 18. Otra causa puede ser las causas externas, especialmente las infecciones, que pueden venir por vía hematógena, en líquido amniótico o vía externa, las drogas o patología materna que afecte el crecimiento fetal. Y la causa placentaria. La causa placentaria corresponde a más del 90% de las restricciones del crecimiento fetal. Es decir, que la placenta no sea suficiente para que el bebé alcance a obtener los nutrientes y el oxígeno necesario para alcanzar su potencial de crecimiento determinado genéticamente en un bebé genéticamente sano. Entonces, como esto corresponde a más del 90% de las restricciones de crecimiento, la clase va a estar enfocada a cómo detectar este tipo de patología. La mayoría de las restricciones de crecimiento fetal se presentan al final del embarazo, después de las 32 semanas, y solo el 1% de los embarazos que se ven afectados por restricción de crecimiento fetal antes de las 32 semanas, cuando es típicamente el resultado de una disfunción placentaria grave y a menudo se asocia con preeclampsia. La enfermedad placentaria tiene estas dos ramas, el problema de crecimiento fetal y asociado a el problema de preeclampsia e hipertensión en la madre. Así que es muy difícil hablar de uno sin hablar del otro. Ambos se comportan de forma parecida y son como dos componentes diferentes de una misma enfermedad. Pero hoy nos vamos a enfocar en cómo afecta la enfermedad placentaria al desarrollo y al crecimiento del bebé. Bueno, tenemos 4 escenarios. El primero que no tenemos que olvidarnos es que cuando vemos un bebé, que la cabeza nos da más pequeña que la edad que refiere la paciente o que la FUM. La pancita nos da más chica, el fémur nos da más chico, que quizás esté mal fechado. Entonces, para saber si está bien fechado, tenemos que ver si está fechado solamente por la FUM, vamos a considerar la ecografía como lo que es real, así que digamos que es el primer fechado lo hacemos nosotros. Mientras que si ya tiene una ecografía en la semana 8 a 12, que es el momento más específico para saber la edad gestacional real de ese bebé, tenemos que mirar primero las fotos para ver si está hecho técnicamente correcto y si no, ya estar pensando en que este bebé puede tener una patología. Y puede ser un pequeño para la edad gestacional anormal, es decir, con una patología genética o alguna otra malformación, uno normal o uno desnutrido, es decir, que realmente esté pasando hambre por falta de nutrientes placentarios.
cuando hablamos de normal nos referimos a que quizás el potencial genético de ese bebé es para alcanzar esa altura. Y esto nos puede pasar especialmente cuando hay diferencias poblacionales. No es lo mismo el bebé de una china que está casado con un chino que el bebé de nuestra población. Y por eso a veces deberíamos recurrir a otras curvas ajustadas para cada población. Pero para eso tenemos que, básicamente, el pequeño para edad gestacional normal, ese es por descarte, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuándo tenemos que fechar al bebé? La forma correcta de fecharlo para no caer en el error de un mal fechado es fecharlo en la semana 8 a 12, idealmente hacer 3 mediciones y el promedio de esas 3 mediciones, teniendo en cuenta que el plano ideal para medirlo es un plano medio sagital con el bebé que no esté ni hiper extendido ni hiperflexionado. Bueno, y tenemos también los factores de riesgo maternos para bajo peso al nacer. Y si se fijan, son los mismos factores de riesgo que están relacionados con la preeclampsia. La edad materna, la paridad, índice de masa muscular, abuso de sustancias como el tabaquismo, pero principalmente está relacionado con lo que está en rojo, es la muerte intrauterina, aumenta muchísimo, o sea, una muerte intrauterina previa, aumenta muchísimo el riesgo de que el próximo bebé sea bebé bajo peso. La diabetes con vasculopatía, la nefropatía y el SAF. Y también la hemorragia anteparto inexplicada. Todos estos son factores de riesgo, algunos más, otros menos. Otro también puede ser la baja ganancia de peso materno. Así que son todos temas a tener en cuenta. Y muchos de estos están muy relacionados con la preeclampsia. Por ejemplo, la hipertensión arterial crónica. Después, ¿cómo se relacionan estos factores de riesgo? Primero, si el hijo previo fue una restricción de crecimiento fetal o una muerte intrauterina, el aumento de riesgo es de un 50%. Más de la mitad de los fetos muertos se asocian a restricción de crecimiento fetal previo, sobre todo si la muerte ocurrió antes de las 32 semanas, es decir, cuando es una restricción de crecimiento precoz, que son las más severas. La diabetes es otro factor de riesgo para crecimiento fetal y macrosomía. La diabetes tipo 1 sin nefropatía se asocia con preeclampsia en un 15 a 20% de los casos, y si hay nefropatía, la asociación es del 50%. 15% de las diabéticas tipo 2 tendrán un pequeño edad gestacional. Es decir, la diabetes no siempre se asocia con macrosomía, también puede relacionarse con pequeño edad gestacional. Obesidad. Cuando se usan tablas estandarizadas, se asocia con un 50% más de tener un feto pequeño. Además, dificulta la biometría ecográfica y por eso, y también la medición de altura uterina, y por eso es más difícil detectarlo. El embarazo múltiple tiene mayor mortalidad perinatal. No es posible evaluar clínicamente el crecimiento fetal con altura uterina porque son 2 bebés, y deben usarse tablas para embarazos simples y esto lo complica un poco más, ¿no? Y ahí lo que más tenemos que tener en cuenta es la discrepancia entre ambos fetos. Otras enfermedades crónicas maternas como la trombofilia, colagenopatías, cardiopatías. También el IP uterino aumentado nos está hablando de cómo llega la sangre materna a esa placenta, a ese útero. La PAP-A, que esté muy baja, también está asociado a pequeño. Y bajo peso no estoy segura qué es PF, no me acuerdo ahora. La tasa de detección de restricción de crecimiento fetal en población de bajo riesgo es del 15%. Bueno, y para eso necesitamos tener estas herramientas diagnósticas. No alcanza solo con la biometría fetal, ¿sí? Sino que también podemos tener en cuenta el laboratorio, que sería principalmente la PAP-A, pero también estamos hablando de PLGF y algunas otras sustancias que se pueden usar para detectar cuando es patológico.
y la flujometría fetoplacentaria. Bueno, cuando hablamos de biometría fetal, es importante hacerla bien. Entonces hay que tener en cuenta bien los criterios y los cortes adecuados para que los cortes estén bien hechos y podamos confiar en esa biometría que realmente sea un bajo peso para su edad. Eso es muy importante porque no hay que usar entonces puntos de corte fijos, sino los percentilos para saber de qué estamos hablando. Es decir, si tenemos un bebé de 22 semanas y decimos pesa 450 gramos, lo que nos importa es saber en qué percentilo y no el número redondo. Y se considera pequeño para la edad gestacional en un percentilo por debajo de 10 y grande para la edad gestacional un percentilo por encima del 90. Que, ojo, pequeño para edad gestacional no es sinónimo de restricción del crecimiento y ahora lo vamos a explicar un poco más. Bueno, ¿por qué es tan importante hablar de percentilos y no de semanas ni del peso como un valor absoluto? Básicamente es como ir al pediatra, que pesen al bebé, que lo midan y que decirle a la mamá, está creciendo muy bien, señora, pesa 10 semanas, ¿sí? Es lo mismo, o sea, no podemos dar un peso y decir, la mamá sabe cuál es la edad de su bebé, ¿no? Le parecería ridículo que le digan eso. O peor todavía, decirle a la mamá, no, en realidad la edad de este bebé hay que corregirle la edad. Tiene 4 semanas y 3 días, ¿no? Bueno, esa es la forma de explicar. Voy a cortar un segundito el audio y ya vengo, ¿eh? Listo, dale. Carla, ¿estás acá? Sí, doctor, sí, Ah, estoy. Sí, porque te quería hacer una aclaración. bueno, Eh, eh, Karen recién estaba hablando de alguna de las causas de retardo del crecimiento ujú, sí, fetal y mencionó el SAF, que es el síndrome antifosfolipídico, supongo yo. Por eso le iba a preguntar, pero no quise interrumpir la clase como habitualmente hago, corto todo. bueno, doctor. Sí, Pero bueno, al final le preguntamos a ver si se refería al SAF al sí, síndrome sí, antifosfolipídico. exacto, es el síndrome antifosfolipídico. Ah, ahí está, Sí, listo. voy a seguir un ratito sin cámara porque la bebé está demandante y la voy a tener un pito un ratito. Bueno, entonces, eso es lo importante por lo cual tenemos que hablar siempre con percentilos. Entonces, no todos los ecógrafos nos van a informar los percentilos de acuerdo a la edad que le mostremos. Muchas veces informa en semanas cada medida, tanto la medida de la circunferencia cefálica como la medida de la circunferencia abdominal y del fémur. Por eso es importante pasar esas mediciones a las calculadoras que tenemos online, de la Fetal Medicine Foundation o de Medicina Fetal Barcelona, donde podemos obtener el percentilo según las medidas que nos indica que hayamos hecho. Bueno, ¿por qué es importante eh, no definir un percentilo exacto para decir esta es restricción de crecimiento uterino? Porque también tenemos que tener en cuenta cómo se mueve el crecimiento, la velocidad de crecimiento fetal del bebé según las curvas de su percentilo. Este es un ejemplo de una restricción de crecimiento, pero que no es pequeño para la edad gestacional. Porque una de las definiciones no es solo que esté por debajo del percentilo 10, sino que se haya movido 2 cuartiles de su curva. Entonces, este bebé venía con una curva en percentilo 75 y luego lo vemos por debajo del percentilo 25. Eso es una restricción de crecimiento y si vemos en su historia natural venía creciendo y algo pasó en la semana, después de la semana 28, que hizo que este bebé detenga su crecimiento. Eso también es una restricción de crecimiento, a pesar de que no es pequeño para su edad, porque todavía no está por debajo del percentilo 10. O puede ser diferente, un pequeño para la edad gestacional, pero que no cumple con los criterios de restricción de crecimiento fetal, porque va creciendo totalmente normal a una velocidad adecuada dentro de su curva. Este bebito, por más que está debajo del percentilo 10,
igual para considerar lo que no es restricción de crecimiento debe estar por encima del percentilo 3. Porque si está por debajo del percentilo 3, igual lo consideramos una restricción de crecimiento ya que es un percentilo muy bajo. Entonces, este es un caso que el bebé sigue creciendo, pero va manteniendo su curva. Por lo tanto, este probablemente es un pequeño para la edad gestacional, pero sin restricción. ¿Significa que este bebé está todo normal y que no va a sufrir absolutamente nada? En realidad, todos los bebés que nacen a término en un percentilo menor al 25, se ve que hay morbilidad de este bebé, porque ya hay cambios que indican que los bebés más pequeños tienen cambios adaptativos que no se explica por una restricción de crecimiento, sino que está asociado simplemente a su tamaño. Es decir, a pesar de ser un bebé normal que venía creciendo bien, los bebés que están por debajo del percentilo 25 al nacer sufren ciertos cambios, tienen cierto sufrimiento, por lo cual este bebé, por más de que no sea una restricción de crecimiento, al ser pequeño para su edad, es un bebé que en la semana 36-37 es conveniente finalizar el embarazo, porque básicamente se ven perjudicados por continuar dentro de la panza de la mamá por remodelamiento cardíaco y de otros órganos, y el neurodesarrollo. Así que bueno, hay diferentes características que después vamos a ir mencionando algunas, pero eso es algo muy interesante tener en cuenta. Bueno, ¿qué fórmula usamos entonces? Hubieron varios estudios que analizaron cuál es la forma más exacta para saber el peso del bebé y se ha visto que es la Hatlog de 1985 de 3 o 4 parámetros, que es la que usamos normalmente en los ecógrafos. Pero esto no significa que tener la medición más exacta de peso no significa que podamos hacer necesariamente el mejor diagnóstico, porque para hacerlo también tenemos que tener una buena curva. Y en esa buena curva, que ese diagnóstico que hicimos con el ecógrafo, poder pasarlo a una buena curva que nos diga el percentilo real en el que está ese bebé. Y según las curvas que tengamos, nos puede llegar a mover curvas más exigentes a más detección, pero más falsos positivos, o menos exigentes con menor detección. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición actual de RCU? Primero vamos a explicar la definición clásica. La definición clásica es que pequeño para edad gestacional son todos aquellos que están por debajo del percentilo 10. Pero restricción de crecimiento fetal tiene que estar por debajo del percentilo 10 y además tener un pelo umbilical alterado. Bueno, y esto es muy importante para saber, significa que sí o sí tenemos que contar con el Doppler para tener la definición, para poder establecer el diagnóstico correcto de restricción de crecimiento. No alcanza solamente con la biometría y el percentilo. Esto sería como que un pediatra solamente mida al bebé y lo pese, y nunca lo oculte. Lo importante que tenemos que hacer nosotros es como esa auscultación, ese de buscar más, que sería la circulación fetal. Bueno,